Y hay otro problema que afecta la salud, pero no precisamente es la salud física. También está la salud emocional, Felicitas. Así es, Juan, vamos a ver un problema que comienza en casa. 7.949 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar fueron atendidos por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México durante 2016, un problema que para combatirlo se debe iniciar desde casa. La violencia intrafamiliar es aquella que se da en casa y puede ser pues, por medio de golpes, de amenazas, puede ser desde un azotón de puertas, ¿no? Entonces todo lo que se lleva en casa, que conlleva a la pareja, que conlleva a los hijos, por ejemplo, ¿no? La forma de educación. Pero ¿cómo pueden evitarse estas situaciones de agresión? ¿Qué hacer para controlarse y evitar agredir con gritos, insultos, golpes y amenazas a algún miembro de la familia? Los expertos en psicología nos dicen: hay muchas cosas que podemos hacer. Una es la respiración, ¿no? La respiración profunda, inhalar aire lentamente por la nariz y sacarlo lentamente por la boca. Hacer ejercicio es otra, ¿no? Pero sobre todo cuando empezamos a identificar esta respuesta fisiológica y estos pensamientos, lo mejor sería alejarnos en ese momento de la persona con la que estamos a lo mejor interactuando o sintiendo como este enojo, tomarnos un momento para respirar y para pensar qué es lo que me está causando este enojo, qué estoy sintiendo. De acuerdo con los psicólogos, también se puede realizar un tratamiento para identificar qué es lo que no está bien dentro del círculo donde ocurre la violencia intrafamiliar y poder trabajar al respecto. Trabajar algo que se llama reestructuración cognitiva, que es modificar, identificar los pensamientos y modificarlos, ¿no? Tenemos que modificar algunas conductas. La violencia intrafamiliar también se da contra los hombres, y es que de acuerdo con el Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones, en su reporte de 2016, atendieron 1.743 casos de hombres víctimas de violencia de pareja o en el seno familiar por parte de hijos o padres. Héctor Mendoza, 21 Noticias.